Hola, ¿cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, también por mi vida. Doy gracias a Dios por las personas que van a escuchar esta parte de la palabra, lo que el Señor hoy tiene reservado para todos nosotros. Yo sé que hoy el Señor, Dios, quiere hablar a nuestras vidas a través de su palabra. Y vamos a iniciar rápidamente, sí, con este pasaje con el cual vamos a dar inicio en esta hora. Primeramente te quiero decir que nos ha tocado vivir en tiempos donde estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios. Estos tiempos son de cumplimiento de la palabra del Señor. En el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 18, la palabra del Señor declara lo siguiente: porque os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Toda la palabra de Dios tiene que cumplirse. En estos tiempos se está cumpliendo una parte de esa palabra de Dios. En el futuro próximo se cumplirá lo que falte de la palabra de Dios por cumplirse. Hoy el Espíritu del Señor quiere guiarnos a través de su palabra. Y vamos a ir rápidamente al libro de San Mateo, en el capítulo 24, en el verso 12, donde declara que lo que está viviendo todo ser humano actualmente, lo que está viviendo las personas que han conocido a Dios, pero que de una u otra manera la relación que tienen con Dios ha menguado, la relación que tienen con Dios se ha enfriado. Y la palabra de Dios declara esto: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad. Vemos cómo este mundo está lleno de todo tipo de maldad. Y toda la maldad, todo el pecado proviene solamente de una persona. Y esa persona se llama Satanás. Él, a través de la maldad, a través del pecado, ha hecho que el amor de esas personas que habían confiado en Dios se enfríe. Nos ha tocado escuchar muchas veces de gente que se reunía junto contigo a alabar a Dios y que ahora ya no están contigo. Gente que se deleitaba en la presencia de Dios y que ahora no quiere saber nada de Dios. Pero aún de esa gente y de la gente que no conoce a Dios, mucha gente hemos oído decir que no quieren saber nada de Dios, que no quieren ser como esas personas que dicen conocer a Dios. El verso 13 declara la palabra de Dios lo siguiente: mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. El verso 13 y el verso 14 toman relevancia en este tiempo. El evangelio del reino de los cielos se está predicando de manera apresurada a todo el mundo por medio de los medios tecnológicos e informáticos.
a través de las redes sociales, del internet y de muchas redes más. El versículo 13 dice de esta manera: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y dice el verso 14 dice lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tal vez pudiéramos decir, hermanos, que ahora no podemos llegar a muchos lugares. Déjame decirte que con la tecnología se está llegando a lugares que tal vez nunca se había podido lograr llevar el evangelio. Ahora vemos en el internet cientos de mensajes de la palabra de Dios. Gente que acepta a Jesús como su Señor, y también gente que no desea conocer nada de Dios. Pero el evangelio tiene que ser predicado como testimonio a todas las naciones. Y todos estos medios tecnológicos están haciendo que esta palabra de Dios tenga cumplimiento en este tiempo. La palabra de Dios tiene cumplimiento. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 1 al versículo 5, la Escritura declara lo siguiente. Dice así: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A todos estos necesitamos evitar. Hombres apartados de Dios. Cada una de estas características las estamos viendo en este tiempo. Hijos desobedientes a los padres, hijos ingratos, hombres impíos, no tienen afecto natural, son crueles, aborrecen lo bueno, aman lo malo, son traidores, se deleitan en hacer el mal. No aman la justicia, no aman a Dios. Tienen apariencia de que son buenos, pero en ellos hay iniquidad. Son tiempos peligrosos para todos nosotros, para toda la iglesia, para toda la gente que aún no conoce de Dios. Necesitamos aferrarnos, necesitamos afianzarnos a la palabra de Dios.
nos advierte que son tiempos peligrosos. Se ha multiplicado la maldad. El amor de muchos de los escogidos se ha enfriado. Pusieron la mirada en el hombre. Y cuando el hombre falló, ellos fallaron. Son personas que no quieren saber de Dios, que se les visita y se les anima, pero no quieren regresar. Su amor se enfrió. Hubo tropiezo en sus vidas. Hubo rumores, hubo críticas y no las pudieron soportar porque tenían la mirada fija en el hombre. Tenían una esperanza en el hombre. No tenían la esperanza en Dios. Su amor se enfrió. Estos tiempos peligrosos hacen referencia a que existen hombres con pensamientos trastornados por Satanás para desviar a los hombres del camino del Señor. En el libro de Mateo, capítulo 24, en el verso 24, la Escritura declara lo siguiente. Recuerda que son tiempos peligrosos estos tiempos que estamos viviendo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Algo peligroso, que si yo no tengo ese fundamento firme en mi vida, voy a ser arrastrado por este tipo de personas que a través del poder del diablo van a poder hacer prodigios y señales, sanidades en la gente que no conoce. Y aún en la gente que conoce. Por eso es importante que tú y yo busquemos estar firmes y mirar que no caigamos. La comunión con Dios es algo muy importante que tú tienes que tener, que yo tengo que tener. En el verso 30, la Escritura declara que aparecerá en el futuro la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esta parte va a tener cumplimiento en un futuro muy cercano. Yo quiero rápidamente ir al libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, donde Pablo aconseja a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en él. Y la Escritura lo declara de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios,
según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo intercedía por Timoteo de día y de noche. Dice el versículo 4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo era la tercera generación que conocía a Dios. Y aún así, Pablo le decía, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, porque van a venir tiempos peligrosos, Timoteo. Y hoy el Señor nos dice, van a venir tiempos peligrosos en los cuales nosotros necesitamos estar cimentados en la palabra de Dios. Avivemos el fuego del don de Dios que Él ha puesto en nuestras vidas. Mira, hermano, déjame decirte algo. En esta vida vamos a tener luchas, vamos a tener aflicciones, pero dice el Señor, no temas, porque yo he vencido al mundo. Regresa al Señor, reconcíliate con tu Creador. Enciende nuevamente ese fuego que dejaste apagar, enciéndelo, porque los tiempos son peligrosos. Todo aquel que ha tenido la revelación de Dios en su vida necesita avivar ese fuego que Dios ha puesto en él. Si el Señor Jesús ya se reveló en tu corazón y tú lo has aceptado como único y suficiente Salvador y has obedecido su palabra de bajar a las aguas para que ese viejo hombre sea sepultado y salgas como una nueva criatura, no dejes que se apague ese fuego que el Espíritu Santo ha puesto ya en ti. Si tú estás iniciando en el conocimiento de Dios, yo te invito a que le busques con todo tu corazón, que le busques con toda tu mente, que le busques con toda tu alma, que le busques con todas tus fuerzas, que le ames en verdad. Ámale porque Él nos amó primero.
Esfuérzate. Necesitamos tener una intimidad con Dios a través de la oración. Tú puedes orar cuando estés en tu trabajo, cuando vayas de camino a tu casa, a la escuela, y eso es muy bueno. Pero tener una intimidad con Dios, necesitas disponer de un tiempo, de disponer de un lugar donde tú puedas intimidar con Dios. Pareciera que lo mismo fuera orar en cualquier lugar a tener una intimidad, pero son dos cosas completamente diferentes. Yo quiero llevarte a un ejemplo en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 34. En su versículo 27, al versículo 30, y la Escritura dice de esta manera: y el Señor dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová, con el Señor, 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro brillaba. El resplandor de la gloria de Dios iluminó la vida de Moisés. Porque entre más te metas a buscar la presencia de Dios, esa gloria de Dios resplandecerá en tu vida, resplandecerá en mi vida. Es la única manera de que nosotros podamos ser diferentes, podamos ser transformados en esa presencia de Dios. Necesitamos buscarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Todo lo que hagas, hazlo con tu corazón, con tus fuerzas, con tus 5 sentidos, con tu alma. Él te va a premiar. El libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 5 al versículo 7, la Escritura dice lo siguiente: voy a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Dice la Escritura de la siguiente manera: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita. Nosotros somos militantes
del ejército del Señor. Somos soldados de Él. Nosotros no podemos enredarnos en negocios de la vida. El versículo 5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tiene que esforzarse, tiene que luchar, tiene que aferrarse para ser vencedor. El labrador, para participar de los frutos, primero tiene que trabajar, tiene que labrar esa tierra, tiene que sembrar esa semilla, tiene que regar esa semilla para recoger ese fruto. Considera lo que te digo. Considera lo que te digo, hermano. Y el Señor te dé entendimiento en todo. El libro de Josué, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, en el verso 9, el Señor le decía a Josué de esta manera: mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, Jehová nuestro Dios, estará con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Esfuérzate, toma esa valentía, toma ese ánimo en este tiempo. Filipenses 4:13 dice la Escritura de esta manera, 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te sientes desanimado? Búscale a Él. Todo lo vas a poder en Cristo, porque Él es tu fortaleza. El libro de los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 21, la Escritura declara lo siguiente: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tenemos el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestras vidas. En el libro de Joel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, en el versículo 28 y 29, la Escritura declara lo siguiente: después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre vuestros siervos y vuestras siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? El profeta Joel estaba hablando de estos postreros tiempos, de aquellos días. Para que esta palabra de Dios pueda cumplirse en nuestras vidas, necesitamos buscar la presencia de Dios, porque el tiempo ha llegado. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de avivar el fuego del don de Dios en nuestras vidas.
los discípulos del Señor, en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el verso 17 y 18, nuevamente el Señor afirma este cumplimiento en nuestras vidas. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu, y profetizarán. El Señor afirma esa palabra que tiene cumplimiento en nuestras vidas si nosotros buscamos esa presencia de Dios. Mantén tu fidelidad, hermano, hasta el final. Mantén tu fidelidad hacia el Señor hasta el final. El libro de Apocalipsis capítulo 2, en el verso 10, dice lo siguiente: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Necesitamos mantenernos firmes. Tienes luchas, vas a tener más. Tienes pruebas, vas a tener más pruebas. Vas a tropezar, vas a volver a tropezar. Pero levántate, 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 sé fiel hasta la muerte, y el Señor nos dará la corona de la vida, porque esa es su promesa para todo aquel que permanece fiel. Solamente necesitamos esforzarnos. Segunda de Pedro, capítulo 1, en el verso 19. El Señor nos da esta palabra. Y dice la Escritura: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura, palabra que tiene cumplimiento en estos días que nos ha tocado vivir. Es una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Hoy quiero concluir con este pasaje de la Escritura. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, en el versículo 4 y 5. Y dice el Señor de esta manera: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Muchos de nosotros hemos dejado ese primer amor.
cuando nos deleitábamos en esa presencia de Dios, cuando no importaba qué hiciéramos, cuando no importaba el clima, cuando no importaba cuánto gastáramos para ir a cualquier lugar, para buscar esa presencia de Dios, cuando no importaba lo que nos dijeran, estábamos en ese amor de Dios. Pero hoy el Señor te dice, acuérdate de eso. Acuérdate, porque has caído, has dejado ese primer amor, se ha enfriado el don de Dios que yo puse en ti, y te aconsejo que lo avives nuevamente, que retomes las primeras obras que hacías cuando me buscabas a mí, cuando te deleitabas en mi presencia, cuando intimidabas conmigo y decías que yo era tu Señor, que yo era tu Dios y que nunca me dejarías. Hoy te recuerdo que yo puedo quitar tu candelero de tu lugar. Yo te aconsejo, hermano mío, que vuelvas al camino del Señor, que le pidas perdón a Dios, que restaure tu corazón, que lo sane. El libro de San Juan, en el capítulo 10, en el verso 10, dice la Escritura que el Señor Todopoderoso ha venido para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Para que tengas vida y la tengas en abundancia. Toma esa vida, toma esa fuerza del Señor. Doy gracias a Dios por esta palabra, porque Él habla a través de ella. Es tiempo de avivar el fuego del don de Dios que ha puesto en ti, que ha puesto en mí. Quiero hacer una oración en este tiempo. Señor Dios de los cielos y de la tierra, en esta hora yo te quiero dar gracias por este tiempo, por esta palabra, la cual habla a mi corazón, Señor. Y hoy te pido, Espíritu Santo, Consolador, que avives ese fuego, ese don que has puesto en nosotros, en todos aquellos, oh Dios, que se han apartado de tus caminos, que le des la oportunidad de volver, regresar a tus caminos, Señor. Te lo ruego en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesús. Sé que eres paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Por eso te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tengas misericordia de nosotros. Por todo lo que haces yo te doy gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Aleluya. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén.